Y bueno, el día de hoy vamos a tratar nuevamente otro tema en base a un caso clínico. Em, entonces, permítanme. Bien, los objetivos de esta sesión son presentar el caso de una paciente femenina con hipoglucemia. Desde luego es una paciente preescolar en donde sabemos que pues la mayoría de las intoxicaciones ocurren en forma accidental, más o menos en el 85% de los pacientes. Otro de los objetivos es muy importante porque bueno, hay que identificar la hipoglucemia y esta debe ser pues una urgencia médica que requiere atención en forma inmediata. Pues bueno, la presentación clínica de los pacientes pediátricos más pequeños es un poco diferente a la de los pacientes ya adultos. También vamos a revisar algo de la literatura, sobre todo las causas de hipoglucemia tóxica, aunque también sabemos que existen causas de tipo metabólico y también hay algunas alteraciones o enfermedades metabólicas hereditarias. Y también vamos a revisar algo en complemento, pues algo de la evidencia científica que actualmente tenemos relacionada sobre todo con la intoxicación por sulfonilureas, que tal vez no es un evento muy frecuente, porque existen otro tipo de medicamentos con los cuales el paciente pediátrico puede tener una sobredosis o ya una intoxicación propiamente dicha. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a estos pacientes, pues se tiene que dar un tratamiento pues un poquito más agresivo, ir un poco más adelante del paciente, porque generalmente estos pacientes ya llegan con alguna complicación relacionada con la hipoglucemia. En el Hospital de Pediatría, en un corte que se hizo, estos fueron los principales, bueno, como una introducción, digamos, a lo que vamos a hablar, de los principales medicamentos con los que se ha expuesto la población, sobre todo pediátrica. Tenemos un número muy importante de pacientes intoxicados por intentos suicidas, sobre todo en adolescentes, en donde tenemos una relación de 4 mujeres por un varón, es decir, es mucho más frecuente y generalmente utilizan medicamentos. A este tipo de intoxicaciones con pues un buen número de medicamentos los llamamos de tipo polimedicamentosa. Pero como podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, en primer lugar, pues lo ocuparon este tipo de intoxicaciones. En segundo lugar, las benzodiazepinas, sobre todo con el clonazepam. Y en tercer lugar, el acetaminofén o paracetamol. Entre otras causas, aquí podemos ver también, por ejemplo, algunos antidepresivos también, como por ejemplo la mipramina, la venlafaxina. También hemos tenido pacientes con ácido hostil salicílico. En fin, hemos tenido una gran variedad de pacientes y la mayoría de estos han sido, bueno, por intento suicida y las demás han sido de tipo accidental. Ahora, en la Ciudad de México, el primer lugar en cuanto a intoxicaciones lo ocupan bueno, al menos en el Hospital de Pediatría, las intoxicaciones por productos químicos de uso en el hogar. Y en segundo lugar, los medicamentos. En tercer lugar, los animales de ponzoña. Y en cuarto lugar, la intoxicación por plomo. Ahora, si revisamos algunos otros estados de la República, pues la epidemiología es completamente diferente, porque por ejemplo en el norte tenemos muchos casos de mordedura por serpiente, es decir, ya picadura por alacrán. En fin, en otros los plaguicidas son los que abundan más. Pero bueno, esta es como vamos a hablar de medicamentos sulfonilureas, pues bueno, estos son algunos de los medicamentos de pacientes pues ya específicos. Como les había comentado, bueno, por lo menos en el Hospital de Pediatría, esta relación de 4 mujeres por un varón, así es porque es más frecuente en las pacientes del sexo femenino. Pero tuvimos un paciente
en la terapia intensiva que, bueno, cuando yo llegué a revisarlo, pues ya estaba extubado porque la intubación fue en realidad breve. Un paciente con intento suicida con una gran cantidad de medicamentos. Generalmente los varones pues utilizan otro tipo de procedimientos, ¿no? Para tener intento suicida. Pero si vemos, por ejemplo, o revisamos, siempre pedimos a los familiares que nos traigan los medicamentos que tienen en casa. Y, por ejemplo, en el caso de este paciente, pues tuvimos este caso con la ingesta de todo este tipo de medicamentos. El fármaco que está en este cuadro de color amarillo muestra, por ejemplo, un agente antidiabético que es la glibenclamida, que precisamente nos vamos a referir a este fármaco por ser una sulfonilurea de segunda generación. Entonces, entre otros medicamentos, pues estaba este. Y precisamente una de las principales manifestaciones en este paciente había sido precisamente la hipoglucemia persistente, que tuvo muy buena respuesta con el antídoto específico, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, hay un gran número de medicamentos eh, que también son pues de alta toxicidad. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esta parte del interrogatorio, sobre todo a los familiares, y pedirles siempre los medicamentos que se tienen en casa. Siempre es importante preguntar a los familiares quién cuida al paciente, quién está a cargo del paciente, si hay algún familiar que tenga alguna enfermedad y le estén prescribiendo algún medicamento, pues saber, porque generalmente, y bueno, y también es importante saber qué sitios visitaron previamente bueno, es decir, antes de que el paciente iniciara con los síntomas. Y me refiero, por ejemplo, aquí es muy frecuente que a veces los familiares lleven a los niños a las casas de los abuelos o de los tíos, y ahí es donde ocurren las intoxicaciones, sobre todo por medicamentos, porque no se tienen lugares específicos o almacenados en lugares específicos. Entonces, esto bueno, es una de las causas de las intoxicaciones, pues. Entonces, es importante preguntar todo esto. Igualmente, si hay algún familiar dentro de la propia casa que tome algún medicamento, pues saber qué tipo de fármaco es. Entonces, eso nos puede dar una pauta. Bien, entonces, para poder continuar, entonces, este caso clínico que les voy a presentar es de una paciente de 1 año 8 meses. En este caso, es una paciente previamente sana. En el caso de los pacientes que son previamente sanos y que inician con un cuadro súbito y que no tienen ninguna comorbilidad previa, entonces hay que sospechar que el paciente pueda estar intoxicado. Em, la paciente originaria de la Ciudad de México, con un peso, aquí tienen el peso. La fecha de ingreso fue 23 de agosto y como ustedes pueden ver, la paciente estuvo pues un poco más de un mes hospitalizada. Entonces, es una hospitalización un poco prolongada para un paciente previamente sano. También es importante comentar pues que en el caso de esta paciente se hizo un tratamiento multidisciplinario en el cual intervinieron diferentes servicios, como como vamos a ir comentando. Bien, aquí traté de diseñar esta secuencia de lo que sucedió a la paciente. Como comentaba, es una paciente previamente sana que inició con la presencia de crisis convulsivas a las 3 de la mañana. Sí, posteriormente la paciente fue llevada en forma inmediata a un hospital. Aquí en México tenemos hospitales de primer nivel de atención, de segundo nivel y de tercer nivel de atención. En este caso, la paciente acudió de acuerdo a los protocolos, pues acuden generalmente a los hospitales generales regionales o a los hospitales generales de zona, y cuando la paciente ingresó, tuvo nuevamente una crisis convulsiva tónico-clónico generalizada. Si ustedes ven, las convulsiones iniciaron a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y 5 horas después nuevamente tuvo un evento de una crisis convulsiva.
Posteriormente se documentó una hipoglucemia de 20 miligramos por decilitro. Generalmente se toma o por medio del toma de muestra de sanguínea, una química sanguínea para medir la glucosa, o también lo más rápido pues es utilizar un glucómetro como el que utilizan los pacientes diabéticos para hacer la medición de glucosa. Bueno, inicialmente esta paciente pues bueno llegó a su hospital general de zona convulsionando y bueno, de acuerdo al triage pediátrico pues la paciente pasó directamente a la sala de choque. Posteriormente la paciente, bueno, aquí es importante ver que, bueno, de acuerdo con la nota de envío y de acuerdo con el interrogatorio a los padres, pues bueno, no se documentó, no se hizo tal vez un interrogatorio adecuado, que es lo que falta. Aquí se tiene que hacer un interrogatorio exhaustivo a los familiares o a la persona que está a cargo del paciente. Ya después de varias horas, pues la paciente evidentemente desarrolló un estado epiléptico, iniciando como tratamiento de primera línea, como está establecido, la administración de benzodiazepinas y posteriormente la paciente tuvo que ser intubada. Entonces, el lapso en el que pasaron estas horas, pues bueno, la paciente siguió convulsionando, manifestándose ya posteriormente como estado epiléptico. Posteriormente, la paciente fue trasladada al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella ingresó a la 1 de la tarde, pues bueno, de ese mismo día, sí, al servicio, bueno, en el Hospital de Pediatría se le llama el servicio de admisión continua y toxicología, que es el servicio pues, de urgencias pediátricas propiamente dicho. Posteriormente, bueno, la paciente llegó intubada. Nuevamente, cuando los pacientes llegan a los servicios de urgencias y se es trasladado por una ambulancia, bueno, se interroga a los médicos o paramédicos, son los que hacen la entrega del paciente con todos los antecedentes. Se corrigen las complicaciones que tengan. Generalmente hemos visto que las notas de envío son muy escuetas, no son muy buenas notas. Entonces, pues evidentemente tenemos que recurrir muchas veces al interrogatorio con los familiares. Cuando ingresó la paciente al hospital de pediatría, bueno, tenía nuevamente una hipoglucemia de 20 miligramos. Si ustedes documentan el inicio de las crisis convulsivas hasta el momento que llegó, pues ya habían pasado pues varias horas. Aquí se le administró nuevamente un bolo con glucosada al 10%. Vamos a ver posteriormente cuál es el manejo adecuado para este tipo de pacientes o cuántas dosis se pueden administrar o también cuál es el antídoto específico para este tipo de pacientes. Bien, ya con estos antecedentes y con la experiencia que se ha tenido que se tuvo en ese momento de la atención de los pacientes intoxicados, ya sabíamos que una de las causas podría ser una hipoglucemia en una paciente previamente sana, podría ser algún agente tóxico. Y bueno, inmediatamente, bueno, se hizo el interrogatorio a los familiares, específicamente a la mamá, quien fue la que nos dio ya la información y se nos documentó que la paciente el día anterior había visitado la casa del abuelo y su familiar es un paciente diabético, el cual tenía tratamiento farmacológico con un medicamento antidiabético que se llama glibenclamida. Esto fue el día anterior a las 5:30 de la tarde. Entonces pasaron varias horas para que la paciente pudiera desarrollar estos eventos de hipoglucemia. En el caso de la glibenclamida, pues podemos adelantar que cualquier dosis es tóxica para los niños, ¿sí? Entonces, él visitó a la casa de su abuelo que, pues bueno, tenía un problema de una diabetes tipo 2, que aunque actualmente generalmente se utilizan ya otro tipo de medicamentos como por ejemplo la metformina. Bueno, ya teniendo este antecedente, se inició el antídoto específico porque, bueno, no sabíamos cuántas tabletas había ingerido la paciente. Se inició tratamiento específico con el antídoto que actualmente se tiene disponible, que es el octreotide, y también se inició tratamiento con diálisis con carbón activado.
Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Posteriormente, la paciente en el servicio de urgencias se inició tratamiento con tiopental porque bueno, la paciente seguía con, aparte de que estaba intubada, bueno, seguía con eventos de crisis con movimientos normales y se inició tratamiento con tiopental durante 72 horas. E ingresó ese mismo día a la unidad de cuidados intensivos de la terapia intensiva pediátrica en el Hospital de Pediatría. Entonces, es importante aquí mencionar, pues bueno, el interrogatorio, todos los antecedentes para poder hacer un diagnóstico certero. Como vamos a comentar más adelante, bueno, pues sí, evidentemente en el niño la evolución de la hipoglucemia es un poco diferente, sobre todo en el niño pequeño, y se puede manifestar en esta forma. Bueno, todavía durante su estancia en la terapia intensiva pediátrica, la paciente siguió con una intubación. Eh, Nuevamente se documentaron 2 eventos de hipoglucemia que requirieron administración nuevamente de dextrosa al 10% en bolo durante los siguientes días. Y bueno, esto va muy acorde con los reportes de la literatura, como vamos a revisar más adelante. Bien, entonces la paciente continuó con el antídoto específico. Dentro de las complicaciones que tuvo, pues fueron una neumonía de adquisición comunitaria, pues estando en una unidad de terapia intensiva con un número de pacientes. La terapia intensiva del Hospital de Pediatría tiene lugar para 20 pacientes, entonces también tiene 2 lugares para pacientes en aislamiento. Entonces es muy fácil que exista una infección de tipo nosocomial. Además tuvo un catéter venoso central porque, bueno, todos los pacientes que ingresan a la terapia intensiva se coloca un catéter preferentemente de 3 lúmenes y, bueno, este catéter tenía también una colonización, entonces se inició tratamiento con antimicrobiano y, bueno, si tomamos en cuenta la fecha de ingreso, el alta ocurrió hasta el día 10 de septiembre, es decir, tuvo una estancia más o menos prolongada y posteriormente pasó al servicio de lactantes. En el Hospital de Pediatría los servicios están divididos por etapas. Entonces está el servicio de lactantes, el servicio de preescolares y escolares y adolescentes. Y en la terapia intensiva pues están mezclados tanto los pacientes pediátricos pequeños como ya los mayores. Bien, dentro de los estudios que se hicieron, está una de imagenología, pues estuvo entre otros exámenes de laboratorio que se hicieron, como, bueno, biometría hemática, y bueno, ya teniendo el antecedente, pues bueno, se hizo una imagen por resonancia magnética en la cual podemos observar en este paciente específico que se habían borrado un poco, sobre todo en la de la izquierda se veían que estaban borradas las circunvoluciones, es decir, es una paciente con un edema cerebral. Entonces, es causante precisamente por este antecedente de esta ingesta y que lo vamos a ver un poco más adelante, qué es lo que sucede cuando un paciente ingiere este tipo de antidiabéticos, específicamente con glibenclamida. Y bueno, afortunadamente la paciente mejoró posteriormente sus condiciones generales, logrando extubar a la paciente. Bien, este fue el medicamento que ingirió la paciente. No sabemos qué cantidad de tabletas de glibenclamida tomó la paciente. Estas tabletas vienen en presentación de 5 miligramos y algunas pueden ser de liberación prolongada. Esto nos lleva entonces a ver, por ejemplo, si es o no eficaz la administración de carbón activado en este tipo de pacientes. Sin embargo, como son de liberación prolongada, o a veces cuando son de capa entérica, tratamos bueno, generalmente la absorción es mucho más lenta, entonces iniciamos nosotros con diálisis con carbón activado, aunque hayan pasado más de 2 horas o más de 1 hora.
Sí, precisamente por las características del fármaco que vamos a ver más adelante. Era el único medicamento que estuvo involucrado en esta paciente, sí, y bueno, hay por ahí algunas revisiones que mencionan algunas tabletas con las que un paciente, por ejemplo, menor de 10 kilos o de 10 kilos puede ser mortal, y en el caso de estos medicamentos están precisamente incluidos este tipo de antidiabéticos. Bueno, esta es una imagen de la paciente, pues estaba en la terapia intensiva, son pacientes que requieren cuidados, están intubados, están con monitoreo continuo, con una sonda Foley para medir la uresis. En general, pues el aspecto se veía bien. Y bueno, ya posteriormente de la extubación, pues bueno, fueron mejorando un poco sus condiciones generales. Sí, pero sin embargo, la estancia en la terapia intensiva sí fue algo prolongado. Aquí se hizo más o menos una medición de las glucosas, que, y bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las definiciones que se nos dan actualmente para definir qué es una hipoglucemia en un paciente pediátrico. Sí, entonces aquí por lo menos tenemos estas mediciones en dos de 20 miligramos, una de 50 miligramos por decilitro, y posteriormente conforme fueron pasando las horas o los días, pues bueno, hubo mejoría de la determinación de la glucosa sanguínea. Entonces es importante la monitorización. Ya les comentaba que si se tiene a la mano un glucómetro, pues es mucho más fácil, ¿no? De estos que utilizan los pacientes diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 para estarse midiendo la glucosa, pues con una gota, que es mucho más sencillo. Bien, dentro de la evaluación que se hace a cada paciente, el hospital, por ejemplo, de acuerdo al caso de cada paciente, por ejemplo, en este caso también se hizo una evaluación por el servicio de psiquiatría. Sí, cada paciente tiene un médico psiquiatra, sobre todo porque son pacientes, los que acuden en su mayoría son pacientes crónicos o que tienen un evento como estos de intoxicaciones, en donde se trata de determinar si fue alguna situación de tipo accidental o de tipo intencional. También intervino el servicio de medicina física y rehabilitación, que generalmente hace lo mismo. Cada paciente tiene un servicio tratante de un médico pediatra, o si lo requiere, una evaluación por este tipo de servicios. Y bueno, pues se concluyó que la paciente tuvo un daño cognitivo y neurológico, también con un alto riesgo de un daño visual y también de tipo auditivo, pues por el tipo de encefalopatía con la que cursó la paciente. También dentro de los diagnósticos, pues está precisamente el síndrome de reposo prolongado, y se llevaron a cabo también potenciales auditivos y visuales que no tuvieron aparentemente alteraciones posteriores. Posteriormente durante la hospitalización, pues se hizo un electroencefalograma, pero no tenía mucho valor porque, bueno, estuvo el paciente intubada, estuvo con tiopental durante algunos días. Entonces posteriormente se hizo ya un electroencefalograma que fue, de acuerdo a los reportes, normal para su edad. Eh, También debo de comentar que la paciente, bueno, todos los pacientes que ingresan al hospital de pediatría con algún diagnóstico de intoxicación, en este caso que ya fue muy evidente, descartando otras alteraciones, pues se dio aviso, aquí en México se llama Ministerio Público. Entonces se hizo la investigación correspondiente y bueno, en realidad como fue una intoxicación de tipo accidental, pues bueno, de momento la niña fue retirada del hogar inicial donde estaban sus padres, su familia, y estuvo a cargo de una tía materna. Y posteriormente, ya unos 2 meses después, la paciente fue integrada nuevamente a la familia, ¿no? Sin embargo, todavía aún en el servicio de lactantes, estaba pues en una cunita, todavía la paciente estaba un poco somnolienta. Si ustedes la movían
pues no abría muy bien los ojos o a veces ocasionalmente. Entonces, no, todavía no se sentaba, aunque era una paciente que ya corría y ya caminaba, todo normal, pues no lograba sentarse totalmente, ¿no? Entonces son algunas de las imágenes que pudimos documentar. Aquí tenemos otra imagen, entonces vean ustedes como que no tenía un buen sostén cefálico, a pesar, bueno, de que ya no tenía criterios de estar en la terapia intensiva. Pero bueno, seguimos con monitoreo de la glucosa, pues que posteriormente ya fue pues totalmente normal. Vean ustedes aquí en el video, ¿no? Cómo se ve un poquito parece como una muñeca, ¿no? Entonces, vean más o menos la actitud que tenía. Muy bien. Esta es la puse así porque originalmente si la pongo como estaba, normalmente se ve totalmente de cabeza. Posteriormente hacemos un seguimiento en la consulta externa, visitamos a todos los pacientes. Entonces, esta es la última vez que vimos a la paciente cuando acudió a la consulta, cuando ya la dimos de alta. Sí, entonces, como podemos ver, pues ya caminaba normalmente, está. Sí, entonces, bueno, la paciente tuvo una recuperación total bueno, de este caso, ¿no? Entonces, mm, este fue el caso de una paciente intoxicada por sulfonilureas. Entonces, vamos a hacer alguna revisión de algunos aspectos importantes son, que sí, sobre todo para los médicos residentes, ¿no? Que se encuentran en los servicios de urgencias. Y bueno, considerar, por ejemplo, que en el caso de la hipoglucemia, pues es una urgencia médica y bueno, puede dejar secuelas neurológicas o permanentes. En este caso, pues afortunadamente el caso de la paciente no fue el caso, no dejó secuelas permanentes, pero bueno, ya posteriormente se le dio seguimiento en el hospital de segundo nivel. Como podemos ver aquí, la única manifestación fueron la presencia de crisis convulsivas, que es casi generalmente lo habitual en los pacientes pediátricos. Pero en el adulto ya es diferente, o en el paciente adolescente es un poco diferente. Las causas, como habíamos mencionado inicialmente, pues pueden ser de tipo metabólico, pueden ser endócrinas, es decir, de tipo hereditario, y también puede haber, hay diferentes fármacos que pueden condicionar hipoglucemia en caso de intoxicaciones. Y hay un gran número, pues, de medicamentos. En algunos todavía no se ha dilucidado muy bien qué es lo que sucede. Eh, bueno, afortunadamente también en el caso de las enfermedades metabólicas, como por ejemplo, cuando se hace en México, se hace el tamiz metabólico a todos los recién nacidos para tratar de detectar alguna alteración de tipo metabólica, como es, por ejemplo, el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal, entre otras. Entonces, es una forma muy rápida de poder detectar alguna enfermedad de tipo metabólico. eh, o este tipo de enfermedades que entran dentro de lo que es el tamiz metabólico. Entonces nos permite hacer un diagnóstico ya mucho más oportuno. Aquí también tratando de revisar, aunque nosotros ya con el tiempo que tenemos los servicios de urgencias ya documentamos el concepto de hipoglucemia. Por ejemplo, aquí tenemos tres diferentes. Una es de la Academia Americana de Pediatría, que menciona que la hipoglucemia en la edad pediátrica debe ser, es decir, se documenta cuando hay una glucosa de menos de 47 miligramos por decilitro. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica también de Estados Unidos dice que es menor de 50 miligramos por decilitro. Y ya en los pacientes ya mayores, de acuerdo con estas dos sociedades o asociaciones, en lactantes y niños ya un poquito mayores, como en el caso de la paciente, se menciona que son de menos de 60 miligramos por decilitro. Sí, entonces
No hay que esperar tal vez el resultado del laboratorio porque a veces los resultados del laboratorio se pueden tardar hasta 1 o 2 horas. Entonces, el glucómetro es una herramienta muy rápida para poder hacer pues una determinación de glucosa en donde se encuentra el paciente pues en la sala de urgencias. Aquí también revisé este artículo porque precisamente habla del caso de un niño. Ahorita al final voy a presentar la referencia. Hace alusión al caso de un niño a quien se le administró en forma errónea glibenclamida. Entonces, pues bueno, lo llevó a una hipoglucemia muy profunda. Eh, de acuerdo con esto, entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cerebral? Porque principalmente las manifestaciones van a ser de tipo neurológico, aunque hay también manifestaciones también a nivel digestivo y también a nivel cardíaco. Entonces, lo que sucede es que la hipoglucemia afecta en dos áreas principales a nivel cerebral. Uno, la que es la disfunción autonómica y la disfunción cerebral. Esto se da precisamente porque existe una disminución de la glucosa en forma muy importante y entonces el organismo trata de contrarrestar el incremento con la secreción de algunas hormonas, específicamente la adrenalina y los glucocorticoides. Y esto nos lleva precisamente a las manifestaciones neurológicas que presentan algunos de los pacientes ya un poco mayores, como es el caso de la diaforesis, por ejemplo, ansiedad, palpitaciones, temblores, que como podemos ver, el caso de la paciente no los presentó. Sin embargo, es lo que sucede cuando existe este incremento de este tipo de hormonas a nivel cerebral. Si esta hipoglucemia persiste, como fue en el caso de la paciente que la llevó a un estado epiléptico, pues bueno, entonces podemos ver que hay un desequilibrio, digamos, como lo menciona el artículo, electrolítico en el tejido cerebral. También hay una alteración en el metabolismo de los neurotransmisores y también hay una destrucción de la barrera hematoencefálica. Entonces, se vuelve bastante sensible, de tal manera que entonces el paciente inicia con manifestaciones como pueden ser cefalea, eh, puede presentar mareo, visión borrosa, es decir, todas alteraciones a nivel de tipo neurológico, inclusive con pérdida del estado de conciencia y la presencia de crisis convulsivas. Aquí el diagnóstico, bueno, el paciente puede tener, como se menciona aquí, síntomas similares a la epilepsia focal y el diagnóstico lo tenemos que llevar a cabo o descartarlo o confirmarlo mediante la realización de un electroencefalograma. Eso nos va a dar la pauta. Sí. Ahora bien, si esta hipoglucemia persiste, entonces va a existir una disfunción cerebral bastante importante y hay algunos reportes que mencionan, por ejemplo, la presencia de infartos cerebrales, evidentemente el edema cerebral que tuvo la paciente, porque existe pues un aumento de la presión intracraniana, también el caso de hernia cerebral y muerte cerebral. Entonces, a eso nos puede llevar la hipoglucemia, hablando específicamente de glibenclamida. En la actualidad, yo he visto, por ejemplo, pacientes diabéticos ya adolescentes, en los cuales se utiliza como primera línea el tratamiento de metformina, no glibenclamida, porque este es un medicamento mucho más que perpetúa mucho la hipoglucemia, aún en los pacientes que lo están tomando con la dosis indicada. Esta información viene precisamente en este artículo, que bueno, no tiene mucho tiempo y fue el caso de un paciente que tuvo una hernia cerebral por un evento hipoglucémico persistente por una administración errónea de un medicamento que se llama glibenclamida. A muchos, aquí en México ha sucedido muchos pacientes que les administran, por ejemplo, medicamentos durante la noche. Entonces se confían y bueno, pues es importante verificar primero que sea el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Entonces,
Toda esa información que les presenté respecto a las alteraciones que ocurren viene precisamente en la discusión de este artículo. Ahora bien, veamos algunas causas de hipoglucemia de tipo tóxico. Fármacos que conviene investigar, evidentemente, además de las sulfonilureas, aunque no las menciono aquí, pero evidentemente están, pues, de alguna manera sobreentendido. Dentro de las causas tóxicas de hipoglucemia está la intoxicación por ácido acetilsalicílico. Cada una de estas tiene una referencia de donde obtuve la información. Entonces, el ácido acetilsalicílico una sal que viene por ejemplo, en la aspirina, o también viene en el Pepto-Bismol, que es subsalicilato de bismuto, que también puede presentar una intoxicación similar a los salicilatos. Entonces, en este caso en el caso de la hipoglucemia, ¿por qué se presenta la hipoglucemia? Porque hay una sobreutilización de la glucosa, una disminución de la insulina, y en este caso, pues el hepatocito es la célula que está más afectada por el ácido acetilsalicílico. Y bueno, su metabolismo es principalmente a nivel hepático. También existen algunos antidepresivos, por eso es importante pedir a los pacientes o a los familiares de los pacientes que traigan todos los medicamentos que tengan en casa. Y ahí también podemos verificar si hay alguno además del que ingirió el paciente. En el caso de la venlafaxina, que es un antidepresivo, lo que sucede es que la venlafaxina tiene receptores que se llaman receptores de tipo mu, que reduce la formación de glucosa, es decir, la gluconeogénesis a nivel hepático, y también aumenta mucho la captación de la glucosa, perdón, a nivel periférico, lo que condiciona pues la presencia de hipoglucemia. En el caso del alcohol, pues bueno, que condiciona, como sabemos, un toxíndrome narcótico sedante, pues lo que sucede es que hay una disminución importante de la glucosa plasmática también. Hay una intoxicación por el ricino, que es derivado de una planta. Eh, También el ricino tiene como característica que inhibe la síntesis proteica y también disminuye la gluconeogénesis. En el caso del acetaminofén, pues sabemos que es todo su metabolismo se lleva a cabo en el caso de una intoxicación a nivel hepático. Recordemos que hay una disminución muy importante del glutatión hepático, una afectación, puede haber necrosis hepática. Entonces, bueno, se ve afectada de manera importante, sobre todo ya cuando hay insuficiencia hepática, pues la gluconeogénesis. Entonces, son varios de los medicamentos que habitualmente no interrogamos, pero que conviene saber, pues, el mecanismo de, eh, de cómo actúa o cómo se lleva a cabo la hipoglucemia. Por ejemplo, otro caso son intoxicación por insulina. En el caso de intoxicación con insulina puede ser por un intento suicidio o por una aplicación errónea, por ejemplo, de una vacuna. Entonces, existe una inhibición importante de la gluconeogénesis. Em, bueno, y evidentemente aquí las células beta dejan de secretar precisamente y sintetizar pues, la insulina, ¿no? Las benzodiazepinas, bueno, aquí tratando de dilucidar qué es lo que sucede, porque habitualmente cuando tenemos intoxicados por benzodiazepinas no es muy frecuente que suceda hipoglucemia. Sin embargo, la hipoglucemia sucede específicamente con la administración o con la ingesta o intoxicación específicamente del clonazepam. El clonazepam altera la secreción de insulina y también la sensibilidad a la misma. Entonces, por eso se produce la hipoglucemia en este tipo de pacientes, pero específicamente con el clonazepam. El fosfuro de zinc es un raticida. Aquí en México eh, se utiliza mucho para intentos suicida y es uno de los raticidas de mayor letalidad. Que
Este es un polvito de color negro, pero tiene una toxicidad muy, muy elevada. No hay un antídoto específico para este tipo de intoxicación y tiene un olor como a pescado. Así huele el polvito. Y desprende un gas que se llama gas fosfina cuando tiene contacto con los fluidos, en este caso con el ácido clorhídrico o con agua también, por ejemplo, por lo que está contraindicado hacer lavado gástrico en estos pacientes. Entonces, el metabolismo es básicamente a nivel hepático, produce una falla hepática aguda, por lo tanto hay una alteración en la formación de glucosa. El citalopram también es otro medicamento que se utiliza en los pacientes como antidepresivo y más o menos tiene la misma forma de actuar que la venlafaxina. En los casos de intoxicación por azatioprina e hidroxicloroquina, aquí este tipo de medicamentos lo que hacen es aumentar el péptido C y también disminuyen la depuración de insulina. Entonces, son causas también tóxicas de hipoglucemia. Y finalmente tenemos a los beta bloqueadores, específicamente el propranolol. El propranolol en la etapa pediátrica se utiliza mucho en el tratamiento de los hemangiomas en el paciente pediátrico. Entonces, es un medicamento que afecta em, igual la gluconeogénesis. Entonces, principalmente, sobre todo el propranolol en esta etapa, el uso de propranolol para este tipo de patologías. Entonces, lo que se ha visto, pues, es que hay que ajustar la dosis porque existe una sensibilidad importante para desarrollar hipoglucemia. En cuanto al uso del disulfiram, estos son medicamentos que producen daño hepático y también son medicamentos que inhiben una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, no se pueden utilizar generalmente en combinación con alcohol. Entonces, producen también hipoglucemia. El carbonato de bario, pues es un metal alcalino divalente que también produce daño hepático. Por ahí, en esta referencia, hay el caso de pacientes que tuvieron hipoglucemia muy severa porque se les administró en diferentes tipos de alimentos. Entonces, esta es también otra causa de hipoglucemia. La niacina también en exceso también produce manifestaciones de hipoglucemia, que es la vitamina B3. Y finalmente el ácido valproico. Recordemos que el ácido valproico también es hepatotóxico. Entonces, también puede producir falla hepática aguda. Entonces, estos pacientes se necesita tener un monitoreo sobre todo de las transaminasas y de las bilirrubinas cuando se administra por tiempo prolongado. Hablando específicamente de los agentes antidiabéticos, bueno, estos son el grupo de las sulfonilureas. Aquí está la clasificación. Aquí vemos, por ejemplo, las sulfonilureas de primera y segunda generación. En este caso, la glibenclamida pertenece a las sulfonilureas de segunda generación, junto con la gligurida, la glipizida, la glimepirida y la glicacida, que son las que actualmente se utilizan en la mayoría de los pacientes, además de la metformina. Ahora, ¿cómo es que actúan las sulfonilureas? Bueno, esta es una célula beta, la célula beta de los islotes de Langerhans a nivel del páncreas. Entonces, las sulfonilureas tienen un receptor específico que se llama, así se abrevia SUR, de sulfonilureas. Y entonces tienen un receptor específico dependiente de potasio, adenosintrifosfato. Entonces, también lo que produce es una despolarización de la membrana y también permite la entrada, además del potasio, también permite la entrada del calcio a la célula. Entonces, existe una liberación de insulina, sobre todo por un mecanismo que se llama de tipo exocitosis dentro de los mecanismos de transportadores de la célula.
Entonces, lo que va a condicionar es una hipoglucemia, que bueno, es el efecto que se deseado en el caso de los pacientes que reciben este tipo de medicamentos. Entonces, tiene receptores específicos para este tipo de fármacos. Revisando un poco de la toxicocinética o toxicodinamia, pues bueno, la presentación de la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos y cada frasco tiene o cada envase son 50 tabletas. Entonces siempre es importante preguntar cuántas tabletas había o cuántas le faltan, ¿no? Bueno, ya vimos que es una sulfonilurea de segunda generación. Cuando se ingiere a través de la vía digestiva, la concentración plasmática ocurre a las 2 horas. El metabolismo es básicamente hepático. El metabolismo es principalmente a nivel del hígado y tiene como característica que tiene una alta afinidad o una alta unión a las proteínas. Su vida media es bastante prolongada, que puede variar de 4 hasta 15 horas, en promedio son 10 horas. Y la duración del efecto puede ser desde 18 hasta 24 horas. Sin embargo, aquí como lo estoy poniendo en color rojo, el efecto tóxico se puede prolongar de 37 horas hasta 7 días, lo que explica pues las manifestaciones en el caso de la paciente de una hipoglucemia profunda durante un tiempo más o menos prolongado. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Sobre todo para el caso del tratamiento farmacológico. La eliminación tiene el 50% es a nivel renal y el 50% a nivel fecal, y más o menos se completa entre 45 a 73 horas. Ya vimos el mecanismo de acción de la insulina, y también, bueno, también se dice que tiene una actividad diurética leve, ¿no? Puede haber manifestaciones a nivel neurológico, que son quizá las principales, a nivel digestivo y también a nivel cardiovascular. Ahorita vamos a ver más o menos un artículo reciente que hable acerca de eso. Entonces, aquí también, por ejemplo, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas tiene de donde obtuvo la información y bueno, la hipoglucemia puede iniciar en las primeras 8 horas, como fue en el caso de la paciente, o puede aparecer hasta 21 horas después. Entonces, es un poco variable. Las manifestaciones, pues aquí están, de tipo neurológico, cardiovascular y a nivel digestivo. Entonces, estos pacientes deben tener un monitoreo continuo. Ya vimos las manifestaciones neurológicas, eh, propiamente del paciente un poco más pequeño, no tanto del mayor. Pero en el caso de esta paciente, pues bueno, tuvo eventos de crisis convulsivas que la llevó a un estado epiléptico. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares está la presencia de taquicardia y digestivas, pues solamente estas, ¿no? Que son náusea, vómito o puede haber algún tipo de dolor epigástrico. Otra situación que se ha visto, por ejemplo, es que estos pacientes pueden desarrollar o tienen un riesgo de mayor cardiotoxicidad, sobre todo con la glibenclamida, que son algunos de los nuevos hallazgos. Sobre todo en personas mayores, se ha asociado la ingesta de glibenclamida, inclusive con dosis terapéuticas, con infarto agudo del miocardio. Y bueno, lo que sea, esto eh, tiene mayor riesgo cuando hay o la asociación de otro tipo de medicamentos, no únicamente con monoterapia, sino con, por ejemplo, la asociación de glibenclamida con metformina, se tiene más riesgo. Y lo que se ha visto es que hay una alteración a nivel de los cardiomioblastos, ¿sí? Hay una alteración en la organización de la mitocondria, una alteración en el ciclo de Krebs, de la fosforilación oxidativa, y entonces se afecta el metabolismo energético, sobre todo a nivel de estas células, de tal manera que inclusive también produce alteraciones a nivel de otros canales, como pueden ser los canales de cloro y también a nivel de calcio y de potasio a nivel cardíaco. El tratamiento, bueno, inicial de estos pacientes, y el paciente, generalmente en el hospital de pediatría llegan los pacientes ya referidos de otras unidades, porque, bueno, es el primer contacto.
pero igual puede ser un paciente que llegue en forma espontánea al servicio de urgencias. Entonces tenemos que hacer toda la valoración, pues el triage, la reanimación, la corrección de todas las complicaciones que se lleva a cabo en el servicio de urgencias. Podemos iniciar con una vez que tengamos una vena periférica disponible, o si existe dificultad, bueno, aplicar un acceso intraóseo, que es lo más rápido. No se permiten más de 3 punciones en un paciente pediátrico. Entonces, si no utilizar el acceso intraóseo en diferentes partes, sobre todo el más utilizado pues, es a nivel de la tibia, donde podemos administrar diferentes fármacos, soluciones, derivados como, no sé, hematológicos o administración de diferentes medicamentos. En este caso, pues podemos administrar glucosa al 10%. La dosis que se recomienda son 2 mililitros por kilo por dosis. La diálisis con carbón activado, nosotros utilizamos 1 gramo por kilo dosis cada 4 horas por sonda nasogástrica, y recordando que el carbón activado puede producir constipación, entonces utilizamos un catártico que puede ser sulfato de magnesio calcinado o manitol al 20%, pero generalmente nosotros utilizamos sulfato de magnesio porque hemos tenido menos eventos de complicaciones, sobre todo de tipo metabólico. Y bueno, y el tratamiento específico, además de lo anterior, es la administración del octreotide. Este es en del laboratorio Novartis, por lo menos en México. Este es el nombre sandostatina, que viene de 1 miligramo en 5 mililitros. Tiene la ventaja de que se puede administrar por vía subcutánea o por vía intravenosa. Entonces, la dosis en niños subcutánea es de 1 a 2 microgramos por kilo dosis, o la intravenosa 1 microgramo por kilo, que puede ser utilizado hasta cada 6 a 12 horas, dependiendo de cómo vaya la corrección pues, de la glucosa. Desde luego hay que hacer también una modificación en cuanto a la administración de las soluciones de base que van a quedar para las próximas 24 horas, dividido, recordemos, en 3 cada 8 horas, ¿no? Con dextrosa al 50%, agua inyectable, es decir, haciendo el cálculo que debe tener cada paciente. En el caso el octreotide, pues bueno, este es este es el mecanismo de acción. Entonces, como habíamos comentado en la diapositiva donde viene la figura de la célula beta, recordemos que hay una entrada importante de calcio a la célula. Entonces, el, eh, este octreotide lo que hace es que se une a los receptores de la somatostatina 2, previene la entrada precisamente del calcio para la secreción de insulina. El efecto es máximo a la media hora, tiene una vida media corta aparentemente. Entonces, pues bueno, hay que estar monitorizando la glucosa. Vienen diferentes concentraciones, la que tenemos aquí es de 5 miligramos. Tiene la ventaja de que puede ser subcutáneo intravenosa, como había mencionado, y los horarios de administración que habíamos comentado. Evidentemente tiene efectos secundarios, hiperglucemia, dolor pues en el sitio de aplicación, pero la hiperglucemia sería pues el efecto secundario más importante. La diálisis con carbón activado, pues recordemos que básicamente el metabolismo es a nivel hepático. Entonces ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Bloqueo de la circulación enterohepática, que es uno de los objetivos de administrar el carbón activado. Utilizamos nosotros 1 gramo por kilo cada 4 horas. Nosotros lo diluimos con agua inyectable de 5 a 7 mililitros por kilo y lo administramos por sonda nasogástrica si el paciente está intubado. Es raro que lo utilicemos por vía oral cuando el paciente no tiene ninguna alteración, sobre todo neurológica, porque la mayoría de los pacientes son pacientes graves. Y utilizamos el sulfato de magnesio calcinado, como se ve en la figura, en la fotografía. Es de color blanco, entonces utilizamos 1 gramo por kilo, pero cada 12 horas, diluido en 50 a 100 mililitros de agua inyectable, igual para pasar por sonda nasogástrica.
Finalmente, vemos aquí, por ejemplo, el uso de la glibenclamida en el embarazo, porque evidentemente hay pacientes que desarrollan diabetes durante el embarazo. Y en el caso de esta revisión, de esta referencia que tenemos en la parte inferior derecha, pues bueno, sí, evidentemente se ha visto que la glibenclamida atraviesa la barrera placentaria. Sí, había revisado algunos otros 2 o 3 artículos en los que mencionaba que existía un poco de duda si atravesaba o no. Sin embargo, en el último estudio que se vio, efectivamente sí atraviesa la barrera placentaria. Ahora bien, recordemos que la mayoría de estos niños, de los niños que van a nacer hijos de madre con diabetes, eh, generalmente son pacientes que tienen un peso muy elevado al nacimiento, puede ser de 4 kilos o más. Entonces, cuando una de las primeras manifestaciones o lo que debemos hacer es tomar una glucosa en los recién nacidos, y generalmente son pacientes que tienen hipoglucemia, ¿sí? Independientemente también de la diabetes tipo 2, pues bueno, también del efecto de la glibenclamida. Ahora, con respecto a la leche materna, la pregunta es si la glibenclamida atraviesa o no la barrera o si existe eliminación por esa vía. De los artículos que revisé, algunos mencionan que no existe evidencia científica y en otros menciona que puede ser hasta menos del 1.5% de la dosis que ingirió la paciente o que ha estado ingiriendo. Es decir, puede haber una eliminación, pero es muy deficiente pues la eliminación. Entonces, pero bueno, sí existe controversia pues entre estas dos revisiones. Bueno, finalmente para concluir, eh, entonces tenemos que la hipoglucemia pues es una urgencia médica en la etapa infantil. Requiere una identificación oportuna y tratamiento inmediato para evitar secuelas. Es importante, yo siempre he insistido, del interrogatorio. Evidentemente los exámenes de laboratorio van a ser un apoyo importante para nosotros, pero no tenemos que esperar a que nos reporten una hipoglucemia por laboratorio, porque como ya mencionaba, el laboratorio puede tardar algún tiempo en reportarse. Entonces el interrogatorio de los familiares es fundamental. Ya había mencionado en un paciente previamente sano que presenta hipoglucemia, pues se debe descartar una causa tóxica, tal vez hasta no demostrar lo contrario. Y bueno, dentro del botiquín de antídotos de los servicios de urgencias, siempre es importante disponer de algunos de los antídotos más indispensables. Quizá la sulfonilurea no es una intoxicación muy frecuente en la etapa pediátrica, pero como ustedes ya vieron, puede ser un cuadro clínico bastante grave, ¿no? Que requiera y que pueda tener sobre todo complicaciones. Afortunadamente, esta paciente que presenté, pues no tuvo complicaciones mayores, a pesar de que hubo un poco de retardo en cuanto al diagnóstico, sobre todo en el servicio de urgencias de segundo nivel, en donde inicialmente llegó la paciente. Bien, bueno, hasta aquí terminamos la presentación. Em, Permítanme un poquito. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Súper interesante. Eh, y bueno, es una intoxicación que la verdad hay que tener en cuenta porque puede ser gravísima, como en el caso de esta paciente, que bueno, por suerte no tuvo secuelas, pero bueno, súper importante el antecedente de las medicaciones que utilizan los familiares. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario.